siento que me falta tiempo. Todos vivimos con ese sentimiento de que el tiempo no alcanza. Todos estamos rodeados de aquella gente que nos pide tiempo, como si no nos estuviese pidiendo nada. Son ladrones que roban algo que ni siquiera nos damos cuenta que nos han robado. El elemento más valioso pero más intangible, aquel que nos cuesta medir, saber exactamente cuánto tenemos, cuánto ha pasado, cuánto nos han quitado, cuánto hemos gastado, es justamente nuestro tiempo. La manera de que no nos roben el tiempo es justamente concentrarnos en cada momento en lo que estamos haciendo, vivir el presente. Yo no sé si no, me falta tiempo, sino que siento que me falta tiempo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que todos vivimos con ese sentimiento de que el tiempo no alcanza, ¿no? Pero es más un sentimiento que una realidad, porque al final uno tiene el tiempo que tiene y esa distorsión viene justamente de una expectativa un poco desproporcionada de las cosas que uno cree que puede hacer y de las cosas que uno cree que puede entender y también de la manera en la cual miramos el tiempo. Los robatiempos, ¿no? Me parece un buen concepto, ¿no? Un concepto que creo... ¿Por qué me parece bueno? Porque creo que es uno que todos reconocemos. Todos estamos rodeados de aquella gente que nos pide tiempo, ¿no? Y nos pide tiempo como si no nos estuviese pidiendo nada. Y esta es la ironía porque nos está pidiendo como si no tuviera valor. Como si no tuviese valor, solo un minuto, y al final nos está pidiendo lo que más vale, ¿no? Y yo pensé, es interesante, ¿no? Porque si uno mira un poco a la ligera, ¿no? Sin enorme profundidad, la historia de los ladrones, ¿no? Desde los piratas de galeones hasta los pistoleros del oeste que entraban en bancos y decían todos con las manos en alto, o hasta robos muy espectaculares, como por ejemplo en Argentina hubo uno que se llamó el robo del siglo, que fue un robo también que se ha convertido en una película en la cual entran en un banco y luego se van sin dejar rastro, saliendo por túneles, de esto que es inexplicable cómo han salido y se quedan escondidos en subterráneos durante meses. O en la ficción, La Casa de Papel, por ejemplo, un robo espectacular. Digamos, cada uno de estos robos justamente tienen esta especie de... son histriónicos, son robos como muy magníficos, y lo son porque están quitando algo que es muy evidente y que está muy bien guardado y que está muy bien contabilizado, ¿no? O sea, tú no puedes llevarte todo el oro de un banco sin que nadie se dé cuenta. Sin embargo, hay otro tipo de ladrones, que son los que me interesan a mí, que son ladrones que roban algo que ni siquiera nos damos cuenta que nos han robado. Estos existen de hace mucho tiempo también. En la antigua Roma, la cera era un material muy valioso. Habían velas de cera y había gente que lo que hacía es las limaban y les quitaban apenas 1 milímetro. A cada vela le quitaban 1 milímetro y 1 milímetro, con lo cual robaban algo sin que nadie se defienda, sin que nadie levante las manos, porque justamente estaban usurpando nuestra incapacidad de darnos cuenta exactamente lo que tenemos. Y entonces a nuestros propios ojos nos quitaban algo valioso que nosotros ni siquiera tenemos contabilizado. Y esa cantidad de etérea, ahora hay también, por ejemplo, están los ladrones, hubo un momento en el que se hizo muy famoso una estafa en la que en cada transacción digital quitaban apenas 1 centavo, ¿no? Eran unos hackers que entraron y también lo que están haciendo lo puedes pensar como que lo están haciendo es raspando cuentas digitales en las cuales tú no sabes exactamente... Una cera digital. Y le quitan ese centavo, que es un centavo que tú no tienes ni siquiera registro, pero que ese centavo acumulado en las miles, cientos de millones de transacciones que hay por día, están robando fortunas incalculables, ¿no? Entonces estos son piratas que roban intangibles, que roban cosas valiosas, pero que nosotros no tenemos contabilizadas, y entonces nos las roban sin que sepamos que las están robando. Y todo esto es una introducción, por supuesto, para decir que quizás el elemento más valioso, pero más intangible, aquel que nos cuesta medir, saber exactamente cuánto tenemos, cuánto ha pasado, cuánto nos han quitado, cuánto hemos gastado, es justamente nuestro tiempo. Y ahí aparecen los ladrones del tiempo, que no son ladrones que vienen con pistolas, ni que vienen con caballos y gritando como pidiendo que todo el mundo salga corriendo, sino que vienen silenciosamente a quitarnos, sin que nos demos cuenta, aquello que más vale. El tiempo que nosotros percibimos no se mide en las veces que un reloj ha pasado el secundero o el minutero, se mide en nuestra propia experiencia. Y hay un montón de ejemplos, un montón de demostraciones científicas, algunas bastante vistosas. Una que hizo un amigo mío argentino llamado Diego Golombek, la hizo en un estadio de fútbol. Él le pidió a la gente que cuente 1 minuto en 2 situaciones. Una cuando tu equipo va ganando, y cuando tu equipo va ganando
tú piensas que han pasado una eternidad, pero en realidad ha pasado 3 segundos. Y miras el reloj y dices, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo no avanza el tiempo? ¿No? Entonces tienes esta sensación. Y al revés, la otra es cuando tú vas perdiendo y quisieses que haya mucho tiempo. Y entonces tú dices, ha pasado un minuto y miras el reloj y al revés, han pasado 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo que es muy claro para casi todo el mundo de que el tiempo es elástico. El tiempo se dilata, se contrae. Pero una idea más interesante viene de un experimento que hizo un tipo que es uno de los grandes científicos del tiempo, que se llama David Eagleman, y que yo luego lo repetí en algo que fue una experiencia medio trágica mía. El experimento funciona, lo que él hizo fue le pidió a gente que entre en una situación en la cual es una experiencia en la cual que estás como tremendamente focalizado en el presente, y esto es lo que es importante, y encontró como la mejor manera de hacerlo es una situación en la cual alguien se tira de un puente, ¿sabes? Con elásticos, estos bungee jumping, que es un momento en el que por el miedo y por la ansiedad y por el foco que tienes, ese segundo en el cual estás cayendo también parece eterno. Yo creo que ya 12 años hacía un programa de televisión en la Argentina que se llamaba El Cerebro y Yo, y en ese programa hacíamos experimentos, los hacíamos con un amigo y hacíamos los experimentos. ¿Me vas a decir que te tiraste de Y un yo puente fui, con la goma? pero no solo, pero además fui a una provincia en el norte de la Argentina, esta es la ironía, que se llama Salta, la provincia, y yo fui a saltar. Está bien buscado, claro. Claro, o sea, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a saltar? A Salta, ¿no? Y no fui solo, sino que fui con una tropa de 2 cámaras, o sea, fuimos 4, era simple, era una producción simple, pero digo, fuimos un equipo, Sí. y cuando llegamos al puente, y yo me voy al borde del precipicio y veo el río, yo digo, aquí, señores, no me tiro. O sea, no hay manera que, o sea, todo el cuerpo me estaba diciendo que no lo haga, porque además era como evidente que no había manera de sobrevivir a eso. Yo creo que ese fue el experimento más interesante de la dilatación del tiempo, porque estuvimos algo que para mí fueron 20 minutos, pero creo que fueron como 4 horas, que fueron todo el tiempo en el que yo fui, volví, ya había un momento en el que los productores me dijeron, ve. O sea, venimos, hubieses dicho antes, pero estamos todos aquí, estaba todo el mundo cansado. Estamos robando tiempo a los productores. No lo logré, finalmente me tiré, y ese segundo efectivamente pareció un montón de tiempo. Y entonces vemos esto que me interesa en el contexto de los ladrones del tiempo, que es que justamente nosotros no nos damos cuenta que nos están robando, pero nos damos cuenta una vez que ha pasado el día. A todos nos ha pasado esta idea de que dices, bueno, arranca la mañana, tengo un montón de cosas que hacer, ¿no? Y empiezas, haces una cosita, respondes 2 y de repente es de noche. Y tú dices, ¿pero qué he hecho? ¿Y dónde se me ha ido mi tiempo? Bueno, señores, señoras, su tiempo se lo han robado sin que ustedes se diesen cuenta unos ladrones, unos robatiempos, que sacando migajas de tiempo de un lado y otro sin que nosotros nos demos cuenta, nos han sacado lo más valioso que teníamos del día, nuestro propio tiempo. Nadie viene y te dice, dame toda tu vida. No, porque ese sí sería un asalto a mano armada. 2 horas. O alguien que venga y te diga, dame los próximos 20 años de tu vida. O sea, bueno, eso lo dice poca gente, ¿no? O sea, es otro tipo, ahí hablamos de otro tipo de robo que lo discutiremos. Pero en general, el simpático robatiempo viene y te dice, es solo un minuto. Nada. Es solo un minuto. O vienen y te dicen, no, yo te estoy pidiendo una charla, pero te va a llevar solo 20 minutos y entonces, ¿dónde está la picardía? Justamente que de la perspectiva de esa persona no te está robando casi nada. Lo que esa persona se olvida es que no es la única en el mundo que viene a pedirte un minuto o que viene a pedirte 20 minutos. Y a mí la metáfora que me gusta de esto toca una paradoja, que es una paradoja que es transversal a toda la psicología, que es que hay cosas que en realidad como que son poco frecuentes, porque la mayoría de la gente no te pide un minuto, pero como hay tanta gente, al final los que te piden un minuto son muchos, ¿no? Entonces tú imagínate que, no sé, tú vives en un edificio grande de estas colonias y que de repente 1 de cada 10 niños nada más vienen y te tocan el timbre. Solo 1 de cada 10. Pero aunque sea solo 1 de cada 10, hay tantos niños en la colonia que tú estás todo el día, prum, 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 suena el timbre y tu vida es un infierno. Empiezas a sumar. La mayoría suma, cada uno pone 10 segundos y además el timbre es bueno porque lo que pasa cuando te piden un minuto es que te están pidiendo mucho más que un minuto. Porque te piden que tú te instales en eso, que dejes lo que hacías, que dediques un minuto a responder ese audio o esa notificación o lo que te han pedido ahora. Tienes que volver a lo que estabas, eso te lleva 2 o 3 minutos. Y entonces es como la metáfora del timbre. El timbre suena y dura 2 segundos, pero a ti te distrae, tienes que ir, vas a responderlo, luego se van corriendo, te enfadas, y lo que dura un minuto en realidad es mucho más que un minuto. Y se da además esta ironía o otra segunda condición psicológica, que es que nosotros cuando nos van robando de a poco o cuando damos de a poco, no nos damos cuenta, pero si damos todo eso junto, entonces recién ahí es donde lo entendemos. Y el ejemplo, esto lo estudiaron
Tversky, que es uno de los nombres más difíciles de pronunciar, y Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, un psicólogo experimental que ganó el premio Nobel de Economía. Y básicamente dijeron algo que es muy simple, que todo el mundo entiende, que es una persona se toma un café todos los días por 2 euros, y es algo que lo hacen, dejan 2 euros, pero si a ti te dijesen el 1 de enero, mira, pon 60 euros para tomarte los cafés del mes, dirías, esto es un montón, yo no voy a poner 60 euros, es un montón. Entonces dar 30 veces 2 euros, uno no lo percibe de la misma manera que dar una sola vez 60 euros, aun que sea lo mismo. Y este es el secreto de muchas trampas que tienen que ver con las suscripciones, trampas económicas, en las cuales te dicen solo 2 euros por mes, o solo 1,75. Pero si en vez de eso te dijesen 20 euros por año, tú no lo harías, porque 20 euros entiendes que es mucho, pero en 2 euros no llegas a verlo. Y entonces, esta combinación de que los que nos piden un minuto son un montón y que nosotros no nos damos tanta cuenta, hace esta trampa de la cual todos somos un poco víctimas, que nos han ido robando y rayando la cera del tiempo de a poco, y solo nos damos cuenta cuando de repente la vela es tan fina que ya se rompe, ya se cae y se nos ha acabado el tiempo del día. Los que tengan mi edad, que son unos 50 años, puede que recuerden con mucho cariño. Yo creo que es un libro que marcó, o un autor que marcó una generación, es Michael Ende, sí, que tenía 2 libros muy memorables. Uno es La historia sin fin, hablaremos de eso, y el otro era Momo. Y Momo en particular, que además yo lo recuerdo justamente. Momo se publica en 1973, un año después de que yo nazca. Yo lo leo cuando tengo, no sé, unos 11, 12 años. Y me lo acuerdo como estos libros que de repente te abren a un mundo fascinante, ¿no? Porque es un tipo de literatura mágica, ¿sí? Y ahí estaban los hombres grises, que eran los ladrones del tiempo, y robaban el tiempo, nadie sabía para qué, y lo metían adentro de un banco en el cual decían que ahorraban el tiempo y después te lo devolverían. Eran como una especie de financieros del tiempo y obligaban a que toda la gente vaya rápido de un sitio al otro, que no pare, que no se detenga, que no viva. Y luego en realidad los hombres grises, se va descubriendo, en realidad no guardaban el tiempo, sino que lo necesitaban. De hecho, se lo fumaban. Lo usaban como literalmente se lo fumaban. Y en medio de todo esto aparece la heroína de esta historia. Es una heroína, es interesante en ese momento. Es una niña que nace en un descampado, en el fondo de un teatro, se llama Momo. Es una niña que no tiene ningún poder especial, salvo uno muy luminoso, que es el de saber escuchar. Pero sabe escuchar de una manera en la cual, cuando una persona le cuenta a Momo lo que le está contando, esa persona de repente brilla, esa persona se siente bien, esa persona se siente mejor, y esa persona se conecta con el presente, vive la sensación, de repente fluye y está en su tiempo, y entonces recupera el tiempo que los ladrones, que los hombres grises, le habían robado. Entonces ahí para mí hay una fábula muy bonita, que es que al final la manera de que no nos roben el tiempo, justamente concentrarnos en cada momento en lo que estamos haciendo, vivir el presente. Es tan sencillo como eso, es como tener un foco en lo que estamos haciendo y no estar distraídos en esa idea de que de repente no contamos el tiempo y nos lo van raspando esos ladrones porque nosotros estamos un poquito en esto que nos proponía Momo de abrazados a nuestro tiempo.